la forma de la cual voy a llegar de la población a la muestra. Entonces, supongamos que estos datos que yo tengo acá son mi población y por aquí tengo otra población diferente. Entonces, cuando yo tengo una muestra de esta población, pues lo que yo espero es que se mantenga la estructura que yo tenía. Si yo tengo mi población y mi muestra y yo la comparo, fíjense que la dispersión de los datos, y los datos aquí son muy dispersos, entonces si los datos aquí son muy dispersos, pues eso se va a poder reflejar también en la muestra. Lo mismo acá, si los datos no son tan dispersos, pues podría también verse reflejado en la muestra. Entonces, de eso se va a tratar toda la estimación. Entonces, en la estimación, ¿qué es lo que yo voy a tener? Voy a tener una población de la cual voy a extraer una muestra. En la población voy a tener algo que se llama un parámetro poblacional. Es una cantidad fija que desconozco y que quiero estimar a partir de la muestra, es decir, de una estimación. La estimación de ese valor lo voy a llamar teta gorrilla. Y voy a tener algo que se llama los estimadores. Los estimadores son las reglas a partir de las cuales voy a poder calcular a partir de x1, x2 hasta xn, que sería mi muestra, estos valorcitos que son las estimaciones a las que quiero llegar. Entonces, de ahí parten algunos conceptos importantes. Entonces, primero, un modelo es una representación simplificada de la realidad que contiene los aspectos más importantes de la misma. El modelo estadístico va a incorporar esa representación simplificada de la realidad bajo los elementos de aleatoriedad, y ese elemento de aleatoriedad es generalmente al que le vamos a asignar una distribución de probabilidad, y luego vamos a tener los parámetros, que son las cantidades fijas, usualmente desconocidas, que van a indexar el modelo y que van a representar las características de la población. En toda la teoría de la estimación nos vamos a centrar en encontrar quiénes son estos parámetros. Estos parámetros van a depender mucho de cuáles son los modelos, de cuáles son las variables aleatorias, de cuáles son las funciones de distribución que yo quiero encontrar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una distribución normal, entonces f de x es igual a 1 sobre 2pi. En este caso, parámetros, cosas desconocidas que yo tengo, podría ser este sigma o este mu. Pero de la misma manera en que yo tengo esto dentro de una función de distribución, podría tenerlo, por ejemplo, para un modelo de regresión, donde yo tengo que y es igual a beta 0 más beta 1 por x más un error. Y entonces este error es al que yo le voy a asignar una distribución. Entonces este error va a tener una media normal con media sigma cuadrada. Entonces, y mi interés es justamente saber quiénes son las estimativas de estos errores para poder determinar quiénes son las verdaderas medidas de este modelo. Entonces, dependiendo de cuál sea el enfoque que yo le dé, la estimación va a ser útil tanto para hacer modelamiento como para estimar parámetros de una función de distribución específica. ¿Qué va a ser un estimador? Un estimador es una regla, a menudo expresada como una fórmula, que va a indicar el procedimiento que debo realizar con base en las mediciones contenidas en una muestra para encontrar el valor de la estimación. Entonces, por ejemplo, si mi muestra es x1, x2 hasta xn, entonces la regla que me dice cómo calculo el promedio es, mire, coja los datos, súmelos y divídelos por la cantidad de datos. Esa es la regla que me va a decir cómo voy a calcular una estimación del verdadero promedio. Entonces, ¿qué sería? El promedio poblacional sería el que yo observaría sobre la función de distribución de los datos o la función de densidad de los datos. Si yo tuviera como tal los datos en sus términos poblacionales y yo calculara la media poblacional, eso sería mu, que es lo mismo que nosotros veíamos como el primer momento o el valor esperado de la variable aleatoria x. Como yo no tengo todos los valores y yo no tengo esta estructura de probabilidad, sino que tengo una aproximación a través de estos datos, pues lo que voy a tener es que x barra es un estimador. En este caso va a ser un estimador. Y cuando yo aplique para cada uno de los datos, en cada una de las observaciones que yo ya tenga, entonces el estimador es la fórmula y la estimación es el valorcito puntual, por ejemplo 5.01. Si me da 5.01, esta como tal ya sería mi estimación. Y este mu entonces sería mi parámetro y este x barra sería mi estimador. Entonces, los estimadores tienen asociados algo que se llama el sesgo y el error cuadrático medio.
que me van a indicar qué tan bueno o qué tan malo es un estimador. Es decir, por ejemplo, yo tengo un estimador para el promedio y resulta que yo digo, bueno, ya no lo voy a hacer como 1 sobre n por la sumatoria de los xy, sino que ahora me voy a inventar un nuevo promedio que sea la raíz cuadrada del producto de todos los valores, que sería la medida geométrica. ¿Qué tan sesgado es ese valor para encontrar el verdadero valor de μ? Entonces, ¿cómo voy a hacer para hacer las comparaciones? A través del sesgo y el error cuadrático medio. Entonces, para representar esto un poco, imagínense que yo tengo un tiro al blanco y que del tiro al blanco yo quisiera pegarle al centro. Entonces, en el primer caso, yo intento pegarle al centro, pero entonces resulta que el centro sería mi valor del parámetro y los valores que obtuve fueron los que están acá. Fíjense que esta diferencia entre estos dos valores es grande. El verdadero valor del parámetro, que es donde yo le quería pegar a través de mis estimaciones, está cayendo bastante lejos de donde realmente es el valor. Entonces, esta estimación es mala porque la diferencia de ellas dos es bastante grande. Entonces, lo que se supone que yo debería observar, no lo estoy observando a través de este estimador, sino que lo estoy mandando bastante lejos de ese verdadero valor. Por otro lado, puedo tener este caso en el cual el verdadero en promedio, si ese es el valor que yo quisiera apuntarle, el verdadero valor del parámetro está cayendo en promedio el valor del estimador está cayendo en promedio, en donde debería ser el verdadero valor del parámetro, pero la verdad es que cada uno de los valores de las observaciones o de las posibles realizaciones de ese parámetro o de ese estimador están quedando realmente muy lejos del valor del parámetro. Entonces, esta diferencia grande, por un lado, vamos a verla como sesgo. Y por otro lado, estas diferencias grandes que nosotros observamos entre las realizaciones del estimador y el parámetro, que estas diferencias sean grandes, es lo que nosotros vamos a interpretar más o menos como el error cuadrático medio. Y por otro lado, tenemos este caso en donde los valores de las estimaciones están quedando muy cerca del verdadero valor del parámetro. Este es el caso más deseado. Entonces, ¿qué voy a tener para cada uno de los casos? Aquí voy a tener un sesgo alto y un error cuadrático medio bajo. El error cuadrático medio, ¿qué va a hacer? Pues las diferencias entre cada una de las observaciones y su verdadero y el valor de la estimación. Aquí voy a tener un sesgo bajo, pero un error cuadrático medio alto. Entonces, este caso no es muy deseable porque eso quiere decir que el valor que yo estoy dando no es realista. Aquí el valor que nos estoy dando, aunque tiene una variación pequeña, tampoco es realista. Y aquí este es el caso más deseable. Y es deseable en el sentido en el que yo sé que tengo un sesgo bajo o nulo y un error cuadrático medio bajo también. Entonces, gracias a eso es que nosotros vamos a poder, buscando estas características, es que nosotros vamos a poder determinar cómo vamos a hacer las posibles estimaciones o de dónde es que vamos a sacar esos estimadores, no solamente para el promedio, porque pues el promedio es 1 sobre los valores, 1 sobre la cantidad de datos por la suma de los valores, pero ¿qué pasa si yo quiero calcular otros parámetros? Entonces, para formalizar un poco lo que les acabo de contar, el sesgo de un estimador puntual está dado por el valor esperado del estimador menos el parámetro. El estimador puntual es insesgado si su valor esperado es igual al valor del parámetro. Y el error cuadrático medio de un estimador puntual está dado por la varianza del estimador más el sesgo al cuadrado. Estos son algunos estimadores insesgados comunes. Entonces, si mi parámetro objetivo es un promedio con n datos, pues yo podría hacer y barra y el valor esperado de esto va a ser μ. Ya saben que y barra tiene distribución normal con media μ, desviación estándar sigma sobre raíz de n. Eso quiere decir que el valor esperado de y barra va a ser μ cuando n tiende a ser infinita. Entonces, en este caso, mi estimador, como su valor esperado es μ, pues va a ser un estimador insesgado. Y el error estándar, sigma sobre raíz de n. De la misma manera, yo voy a poder hacer
estimaciones de porcentajes, por ejemplo, o de proporciones. Si yo tengo n datos para estimar una proporción, el estimador puntual va a ser y sobre n, donde y es el número de observaciones de la característica de interés sobre el total, es decir, la proporción de elementos de la característica de interés sobre el total de observaciones que tengo. El valor esperado va a ser el verdadero valor del parámetro, ¿cierto? Por definición ellos son insesgados. Bueno, por definición, por eso es insesgado. Y el error estándar va a ser P por Q sobre N. Entonces, esto sale de que P va a tener una distribución aproximadamente normal también, pero viene de la derivación de una distribución binomial. Por otro lado, si quiero ver cuál es la diferencia entre los promedios de dos poblaciones diferentes, por ejemplo, hombres y mujeres, entonces esta diferencia, si yo tomo n1 observaciones del primero, n2 observaciones del segundo, entonces el estimador insesgado va a ser la diferencia de los dos valores de los promedios, y esos son los valores esperados. Y de la misma forma voy a poder encontrar cuáles son las diferencias de las proporciones. Entonces, una de las técnicas para poder hacer la estimación es la técnica de máxima verosimilitud, pero para poder ver esa técnica de máxima verosimilitud vamos a ver rápidamente qué significa la verosimilitud. Si yo tengo y1 hasta yn observaciones muestrales que vienen de una variable aleatoria correspondiente a y1 hasta yn, con una distribución que depende de un parámetro θ, que es nuestro parámetro de interés, y si y1 hasta yn son variables aleatorias, discretas, la verosimilitud de la muestra se define como la probabilidad conjunta desde y1 hasta y. Si son continuas, entonces se define como la función de densidad conjunta de las variables aleatorias. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Primero, la verosimilitud la vamos a denotar con una L, de y1 hasta yn, dado que dependen de un parámetro θ. ¿Cómo va a ser la verosimilitud? Va a ser la función de densidad conjunta y1, y2 hasta yn, dado θ, que en el caso de que sean discretas, esta f pues va a ser una p de la probabilidad. Ahora, como yo voy a decir que en general lo que nosotros vamos a tener son una muestra aleatoria, entonces las muestras aleatorias se van a caracterizar por lo siguiente. Cada una de las observaciones son independientes y son idénticamente distribuidas. Entonces, como ellas son independientes e idénticamente distribuidas, yo sé que la función de densidad conjunta la puedo escribir como el producto de las funciones de densidad. Entonces, a la larga, en general, lo que vamos a tener es que la verosimilitud va a ser el producto de las funciones de densidad de las variables aleatorias. Y si ellas son idénticamente distribuidas, pues va a ser la productoria desde igual 1 hasta n de f de y sub i dado θ. ¿Cómo va a ser el procedimiento de la estimación máxima verosímil? Entonces, si yo tengo mi función de máxima verosimilitud, entonces lo que yo voy a tener, lo que estoy encontrando para el parámetro máximo verosímil es que sea el parámetro que mayor probabilidad tiene de ocurrir bajo esta muestra que estoy observando. ¿Cuál sería el procedimiento? Entonces, lo primero es calcular la verosimilitud desde y1 hasta yn dado θ. Lo segundo es ver si necesito hacer alguna transformación de ella. En general voy a utilizar transformaciones monótonamente crecientes para que el máximo no se vea afectado, y la transformación monótona más conocida es la del logaritmo natural. Entonces utilizo y1 hasta yn, y eso porque generalmente estas van a ser funciones que no son lineales, sino que en general van a tener exponentes o algo así. Entonces esto me va a ayudar a poder dejar esto en términos un poco más lineales. Lo tercero que voy a hacer, bueno, ya esto lo voy a llamar L de y1 hasta yn dado θ. Lo siguiente es derivar esa función de log verosimilitud y1 hasta yn dado θ con respecto al parámetro θ. Y una vez tenga esto, voy a igualar a 0 para encontrar quién es el máximo, y de ahí voy a derivar quién es θ corro.
Estas estimaciones que nosotros vimos hasta ahora están dando las estimaciones para un valor específico, para un valor particular. Ahora nosotros también quisiéramos saber de pronto un intervalo en el cual yo creería que pueda estar incluido mi verdadero valor del parámetro. Entonces, esas se llaman las estimaciones por intervalo. Entonces, un estimador de intervalo es una regla que especifica el método para calcular los números que hacen parte de los puntos extremos de un intervalo en donde esperaría que esté contenido el verdadero valor del parámetro con un porcentaje de confianza o con un porcentaje de confianza. Los extremos se denominan intervalo superior e intervalo inferior. Entonces, lo que nosotros teníamos con la estimación puntual es básicamente un único valor de teta. Y aquí en la estimación por intervalo vamos a tener dos valores de teta en donde me van a decir en ese intervalo cuál es la probabilidad de que ocurra. ¿Cuál es la ventaja de la estimación por intervalo? Que en los intervalos de confianza nosotros vamos a tener implícitamente la variabilidad. Entonces, si el intervalo de confianza es muy grande, pues yo sé que la variabilidad del estimador que estoy observando es bastante grande y entonces me va a dar un intervalo que es un poco irrealista, que no va a tener mucha información, pero va a ser debido también a la cantidad de variabilidad que yo observe en mi muestra. Entonces, el coeficiente de confianza es la probabilidad de que un intervalo aleatorio contenga el parámetro y se denomina coeficiente de confianza. Entonces, en general, esto va a ser alrededor del 90, 95 o 99%. Entonces, este 1 menos alfa, entonces va a ser 0.90, 0.95 o 0.99. Y eso corresponde a la probabilidad de que este valor de teta esté contenido dentro de mi intervalo de confianza. Este es el límite inferior, el límite superior y mi límite de confianza. Por ahí uno puede hacer una interpretación como por ejemplo que la probabilidad de que el verdadero valor del parámetro esté contenido. Entonces, ¿cómo van a ser las interpretaciones? Supongamos que yo quiero estimar quién es el verdadero valor de mu. Entonces, supongamos que yo quiero estimar quién es el verdadero valor de la media mu. Entonces, en este caso, yo sé que x barra tiene una distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado sobre n o desviación estándar sigma sobre raíz de n. Este tenía mi estimado. Yo quisiera hacer un intervalo de confianza de mi parámetro verdadero con base en ese estimado. Entonces, voy a tener muchos posibles valores a través de los cuales se va a poder mover ese valor sobre ese mu y quiero saber qué tan cercano es al parámetro. Entonces, en ese caso voy a poder tener varios intervalos. ¿Qué quiere decir el intervalo de confianza y cómo interpretarlo a la luz de ese nivel de confianza? Si yo pudiera repetir el experimento de tomar una muestra aleatoria 100 veces de tamaño n, por ejemplo, yo esperaría que en el 1 menos alfa por ciento, si por ejemplo el alfa es el 5%, 1 menos alfa por ciento sería el 95%. Entonces, ¿eso qué querría decir? Que en el 95% de los casos que yo vaya y tome una muestra y calcule mi intervalo de confianza, el 95% de los casos va a contener el verdadero valor del parámetro y en algunos, por cuestión del azar, podría no ocurrir, como es el caso de este amarillito que estoy poniendo acá. Este correspondería a uno de los alfa por ciento casos en los cuales si yo repito el experimento aleatorio muchas veces no va a contener el verdadero valor del parámetro. Entonces es algo así como nuestra medida de error o incertidumbre que no vamos a poder acoger con la distribución. Pues por ejemplo en el promedio, otra vez, si mi estimador es x barra y yo tengo los posibles valores de los promedios muestrales, esperaría que mu esté en el centro de la distribución de los promedios muestrales y esos posibles valores de x barra son todos los que se van a mover ahí. Yo lo que voy a hacer es quitar los extremos, los valores extremos, en donde acá va a haber un alfa medio por ciento y aquí un alfa medio por ciento de la probabilidad y mi intervalo de confianza va a ser entonces x barra menos z de 1 menos alfa medios, que sería el valor del cuantil que estaría acá, ¿cierto? Y el valor del cuantil positivo z de alfa medios, dado que la distribución normal es simétrica respecto a la media, entonces aquí voy a tener x barra menos z de 1 menos alfa medios,
y x barra más z de 1 menos alfa medios. Como esta distribución nos da normal estándar, entonces voy a tener que ponderarla por el valor de la varianza, que sería sigma sobre raíz de n, y aquí por sigma sobre raíz de n. Por último, una de las técnicas para también hacer estimación son las pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis son básicamente procedimientos a través de los cuales es posible especificar el hecho de aceptar o rechazar una afirmación. En general, estas afirmaciones se realizan sobre la población y la elección entre aceptar o rechazar la afirmación es hecha con base en la muestra de datos. Entonces, eso está muy asociado con el método científico. Entonces, el método científico básicamente lo que dice es, mire, coja una pregunta de interés. A partir de la pregunta de interés, plantee hipótesis acerca de la posible respuesta a la pregunta planteada. Vaya, tome datos y experimente, analice los resultados de los datos y con base en ellos vea si la hipótesis que usted había determinado se contradice o no, y a partir de lo que encuentre haga una conclusión y, de ser posible, responda a la pregunta de investigación y divulgue los resultados, por supuesto. En las pruebas de hipótesis y el método científico pues se comportan de la misma manera. Yo planteo una hipótesis nula o una pregunta de interés. Con base en ella tomo una muestra representativa que refleje el comportamiento de la población frente a la pregunta de interés, es decir, tome una variable que realmente le ayude a determinar esa pregunta. Si lo que está observando en los datos de la muestra contradice la hipótesis que fue planteada, pues va a rechazar la hipótesis. Y si lo que observa en los datos no contradice la hipótesis que fue planteada, pues no rechaza la hipótesis. Para eso, entonces vamos a tener algunos elementos de las hipótesis. Uno de esos elementos es el estadístico de prueba. Entonces, el estadístico de prueba es, al igual que los estimadores, una función de las mediciones muestrales en las que la decisión de la prueba estará basada. Entonces, es una cantidad de referencia. Si, por ejemplo, yo tengo mi distribución, tengo mis posibles resultados, entonces, dentro de los posibles resultados hay unos en los cuales, si yo estoy, por ejemplo, viendo el promedio, estoy viendo el promedio de la venta de papas de esta semana. Entonces, resulta que yo sé que esos valores están alrededor de 500 y 600 pesos. Entonces, esos posibles resultados que yo sé que están entre esos valores es donde va a estar mi estadístico de contraste. Yo voy y tomo una muestra en abastos de todos los posibles precios de la papa. El promedio de los precios de la papa va a ser mi estadístico de contraste. Si mi estadístico de contraste está entre estos límites que yo estoy dando como razonables, pues entonces yo no voy a rechazar la hipótesis nula. Si ese valor se sale de los límites que yo dije que son razonables, pues entonces voy a rechazar mi hipótesis nula. Y ahí es donde vienen los otros elementos de la prueba de hipótesis. Entonces, si dentro de los posibles resultados donde yo vea que es razonable, voy a decir que esa es la región de aceptación. Donde no, lo voy a llamar la región de rechazo. ¿Cómo hacer para saber dónde es una región de aceptación y cuáles son los posibles valores? Pues a través de las distribuciones de probabilidad. Entonces, la región de rechazo, yo le puedo asignar su distribución de probabilidad a la variable aleatoria, ¿cierto? Y voy a poder determinar dónde están estos posibles resultados. Y donde los resultados son menos probables, pues voy a dejar la región de rechazo. Y donde los posibles resultados son más probables, voy a dejar mi región de aceptación. Entonces, según eso, vamos a tener 4 elementos súper importantes en la prueba de hipótesis. Primero, la hipótesis nula, es decir, el valor que yo espero contrastar. La hipótesis alternativa, que es el complemento de la hipótesis nula, el estadístico de prueba y la región de rechazo. Con base en eso, vamos a poder definir unos tipos de error. Entonces, el error tipo 1 y el error tipo 2. El error tipo 1 es un error que voy a cometer si la hipótesis nula es rechazada cuando la hipótesis nula realmente es cierta. Entonces, la probabilidad de error tipo 1 lo voy a llamar alfa. Ese alfa que ha estado dando vueltas por ahí, ese es el error tipo 1. El error tipo 2 lo voy a cometer cuando H0 es aceptada, cuando realmente era falsa. Les voy a dar un ejemplo rápido de cómo se ve un error tipo 1 y un error tipo 2, así muy simple. El
El error tipo 1 lo vamos a cometer si la hipótesis nula es rechazada cuando es verdadera. Supongan que su hipótesis nula es que ustedes están embarazados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si la hipótesis nula es rechazada cuando H0 es verdadera, quiere decir que ustedes van, compran una prueba de embarazo y rechazan la hipótesis nula de que están embarazados. Es decir, la prueba de embarazo les sale negativa y a los 9 meses están criando un bebé. Se comete un error tipo 2 si la hipótesis nula es aceptada cuando la hipótesis nula es falsa. Si la hipótesis nula era que ustedes estaban embarazados, entonces eso quiere decir que en la prueba de embarazo les sale que ustedes, si están embarazados, se ponen felices, celebran o huyen. Y a los 9 meses se dan cuenta que no. Por otro lado tenemos el p-valor. El p-valor es la probabilidad de obtener un resultado más extremo o igual que el estadístico de contraste bajo la hipótesis nula. Estadístico de contraste, entonces tengo unos valores a partir de los cuales yo voy a rechazar la hipótesis nula, ¿cierto? Entonces aquí está mi región de rechazo, probablemente aquí también una parte de la región de rechazo, y entonces yo vengo y ubico donde queda mi estadístico de prueba. Entonces mi estadístico de contraste puede que caiga acá. Entonces el estadístico, el p-valor, lo que me va a decir es, mire, a partir de este estadístico de contraste, ¿cuál es la probabilidad de que haya un valor más extremo, sea hacia la izquierda, por abajo o por arriba de ese estadístico de contraste? Esta probabilidad es lo que nosotros llamamos el p-valor. Entonces el p-valor va a tener una interpretación bastante interesante, porque el estadístico de contraste, digamos, cuando ya uno está frente a los datos, al estadístico, ya tiene su distribución y sabe exactamente cuáles son esos valores, se vuelve un poco engorroso para estarlo comparando. Entonces el p-valor, ¿qué nos va a permitir hacer? Pues que yo tomo el p-valor y lo comparo únicamente con alfa. Entonces, si el p-valor es menor que alfa, fíjense que alfa es, aquí hay un alfa medios, aquí hay un alfa medios, entonces alfa me va a dar como el total de eso. Si el p-valor es menor que alfa, entonces yo voy a poder rechazar la hipótesis nula, o menor que alfa medios, dependiendo si es a 2 colas o una cola el contraste. Y si el p-valor es mayor que alfa, quiere decir que estoy en la zona de no rechazo. Entonces no rechazo la hipótesis nula. Y bueno, hasta aquí va nuestro repaso de estadística. Como se pudieron dar cuenta, es un repaso bastante general de las cosas más importantes de estadística. Yo sé que en sus cursos de estadística vienen esto mucho más profundidad. Entonces, pues espero que este repaso les sea de utilidad ya para el curso de Machine Learning. Tanto de estadística como de probabilidad. Recuerden que estas son las bases de todo lo que nosotros vamos a construir a lo largo del curso, y para mí es un gusto decirles que son muy bienvenidos a la Universidad del Rosario a tomar el curso de Machine Learning.